¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te defines a ti mismo? Si te ves como alguien no lo suficientemente bueno, jamás vas a lograr tu propósito. Y es allí donde tienes que tener mucho cuidado con respecto a quién crees tú que eres. Porque tal vez tú puedes decirme, no, yo estoy muy claro de quién soy. Pero hoy, en este programa, nosotros estamos reevaluando esto. Por eso es importante que nosotros entendamos nuestra valía y desarrollemos un autoconcepto con respecto a esto, y te voy a enseñar cómo hacerlo. Y así comienza Diamantes en Bruto. Ezequiel capítulo 3, verso 9 dice: como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas. ¿Sabes que el diamante es considerado uno de los materiales más duros sobre la tierra? El diamante se dice que es el material más fuerte conocido por el hombre. Es decir, que cuando Dios le dice a Ezequiel, yo te he hecho como un diamante, yo he hecho que tu frente sea como un diamante, le estaba diciendo, yo te he hecho fuerte, yo te he hecho firme. Dice, no les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. A veces vamos a encontrar oposición tratando de cumplir con el propósito en el cual Dios nos ha encomendado, en el cual Dios nos ha encaminado. Pero es muy importante que tú entiendas lo siguiente, que si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Yo no sé qué situación se esté presentando en tu vida, yo no sé qué circunstancia estés pasando en este momento, pero te quiero decir que en las manos de Dios eres muy valioso. En las manos de Dios eres una persona que puede lograr grandes cosas. Necesitamos descubrir cuál es nuestro valor. En primera instancia, muchas veces nosotros pensamos que somos alguien que no somos. Y esto es una de las principales razones por las cuales nosotros no logramos cumplir el propósito, no logramos cumplir este proyecto. A veces tenemos una perspectiva incorrecta de quiénes nosotros somos. Por eso es que en este programa vemos secciones que son para hablar de la Biblia, pero también tenemos secciones para hablar de cosas psicológicas. Porque tú no solo eres un espíritu, tú no solo eres una persona del reino de Dios, sino que tú también tienes una mente y tienes un cuerpo. Y la psicología nos da aspectos que tienen que ver con nuestra mente, tienen que ver con el conocimiento de la mentalidad. Y es importante el proceso físico por el cual los diamantes, aunque son valiosos, muchas veces pueden llegar a no ser valorados. Los diamantes no siempre se encuentran como piedras brillantes. Los diamantes no siempre están guardados en una vitrina, en un lugar especial. No siempre están siendo valorados por millones de dólares. No, a veces los diamantes están en el lodo. A veces los diamantes se encuentran en una posición que no es la más favorable. Es muy importante que nosotros entendamos que los diamantes no siempre han estado con el mismo brillo, no siempre han valido lo mismo, pero siempre han sido valiosos. Yo quiero decirte que tú eres valioso en las manos de Dios. Yo quiero decirte que tú eres único en las manos de Dios. Yo quiero decirte que como persona no hay nadie como tú. Como persona es imposible que haya alguien que pueda hacer lo que tú haces. Entonces, es muy importante que sepamos valorizarnos a nosotros mismos. Cuando aprendemos nuestro valor en Dios, cuando aprendemos que hay un propósito para nuestra vida, cuando aprendemos que nosotros debemos seguir la voluntad de Dios, cuando aprendemos que nosotros tenemos grandes cosas por realizar en ese momento, en ese instante, nosotros no somos los mismos. Dios nos ama infinitamente, Dios te ama infinitamente, y a pesar de donde tú te encuentres, a pesar de cómo tú te sientas, a pesar de los malos hábitos que tú puedas llegar a tener, yo quiero decirte que hay un plan grande, impresionante y valioso para tu vida. Porque tú no eres quien piensas que eres. Eres una persona diferente, y en este programa nosotros queremos que lo descubras. Queremos que descubras quién eres tú. Más allá de un título profesional que puedas llegar a tener, que podemos llegar a tener títulos profesionales, no está mal.
Pero eso no nos define en el reino de Dios, eso no nos define como persona. Lo que nos define como persona va más allá de eso. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que hoy nosotros vamos a estar conversando todo el día y lo que vamos a hablar en todo este programa. Porque esto es una serie, la que estamos tratando el día de hoy, llamada De Carbón a Diamante. Nosotros queremos pasar de ser alguien para convertirnos en aquella persona que Dios ha predestinado. Es muy importante que lo tomemos en cuenta, es muy importante que lo consideremos completamente. Así que no te vayas a apartar de la sintonía de Eco Estéreo, la 103.1 FM, porque cuando regresemos de esta pausa musical, vamos a continuar hablando acerca del diamante. Estamos relacionando el diamante con lo que la Biblia nos dice. Entendemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas y nosotros queremos seguir ese plan. Vamos a la pausa musical y regresamos con tu programa Diamantes en Bruto. Mi gente, por acá nosotros continuamos en vivo y quiero decirte que si no te has suscrito al canal de YouTube, te suscribas, que les des like, que comentes abajo cuál es tu llamamiento, qué te gustaría alcanzar en Dios. ¿Eres adorador? ¿Eres danzarina? ¿Eres una persona que predica, que enseña a los demás, que guía a los demás? ¿Eres un pastor? ¿Eres un líder? ¿Eres un ministro? Coméntalo en los comentarios porque quiero saber cuál es tu opinión. Quiero en este día, en esta oportunidad, que tú puedas recibir la mayor información de todo lo que nosotros estamos hablando. Leímos Ezequiel capítulo 3 versículo 9 que nos habla que Dios nos puede hacer tan fuertes como un diamante delante de los demás. Es decir, que nos volvemos fuertes, fortalecidos, valientes. El diamante refleja la luz que hay a su alrededor. La luz del sol la refleja, la proyecta, la reflecta. Realmente el diamante no tiene una luz propia, sino que lo que hace es reflectar la luz solar. Nosotros de igual manera reflejamos la luz de Dios cuando seguimos su voluntad en su palabra. Por eso es muy importante que comprendamos completamente la importancia de estos temas, que en este canal de YouTube, en este podcast, en este programa radial nosotros tratamos, donde nosotros queremos desarrollar el máximo potencial que hay en nuestra vida, que Dios nos ha otorgado. A veces estamos buscando afuera lo que está adentro. Ya Dios nos ha colocado en el camino correcto, ya Dios nos ha dado las herramientas correctas. Lo importante es que nosotros sepamos usarlas, aprendamos a usarlas y que sigamos adelante cada día más desarrollando nuestro potencial. Por eso en este programa, en este podcast, vamos a hablar muchísimo acerca de esto. Porque los diamantes generalmente están ocultos en las profundidades de la tierra o en minas, rodeados de rocas y minerales que los disimulan. Y puede que en tu vida pase esto. Puede que en tu vida tú no sepas a dónde vas. Puede que no entiendas ni por qué estás vivo, ni por qué razón debes vivir. Tal vez no entiendas cuál es el motivo por el cual tú deberías seguir respirando, seguir haciendo lo que estás haciendo. Tal vez te sientas vacío y sientas un despropósito en tu vida, pero yo quiero decirte que Dios tiene para ti un gran proyecto. Yo quiero decirte que Dios tiene para ti un gran camino. Yo quiero decirte que Dios en su voluntad te ama en gran manera. Y es importante, mi amada audiencia, que nosotros valoricemos lo que Dios nos ha entregado, que valoricemos todo lo que Él nos otorga, porque los diamantes están ocultos. Tú también tal vez estás oculto. Hay jóvenes, adoradores, danzarinas, predicadores, muchas personas que están ocultas, que tal vez no tienen renombre, no tienen fama, no tienen altar, no tienen púlpito, no tienen micrófono, pero estas personas sí tienen lo más importante: tienen a Dios, tienen una relación genuina con Dios, tienen una comunión intensa con Dios. Nuestro valor muchas veces puede que no se reconozca, puede que la gente nos menosprecie, puede que la gente no valorice lo que hacemos ni nos den las gracias. Puede que esas personas sean ministros, sean pastores, sean personas que nosotros valorizamos, que respetamos, que honramos, pero eso no significa que lo que hagamos no sea valioso. Significa que tal vez no ha llegado el momento de que eso salga a luz. Las escrituras nos hablan acerca de que Yeshua durante 30 años no se nos habla absolutamente nada de él. Durante 29 años, casi 30 años, no se nos habla
nada de él, pero llegó un punto del cumplimiento profético de lo que Dios quería para su vida. Por eso, mi amado diamante, es muy importante que entendamos que hay un tiempo específico para el cumplimiento de lo que Dios ha predestinado para ti, de lo que Dios quiere para tu vida. Pero tú debes caminar en pro de él. Por eso es que el diamante, mientras está en la profundidad de las rocas, dice los científicos que un carbón tiene que estar millones de años y pasar por muchas etapas, muchas situaciones, muchas adversidades, diferentes temperaturas para llegar a ser ese diamante valioso que nosotros tenemos en joyerías o lucimos en una mano. Y es muy importante que comprendamos que las cosas no son de un día para otro, sino que tienen sus etapas. La Biblia nos habla de desiertos. La Biblia nos dice que Dios nos lleva a desiertos para enamorarnos. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos comprender. Que muchas veces atravesamos desiertos y no sabemos que lo estamos haciendo. Porque estamos siendo formados en el corazón de Dios conforme a su propósito, conforme a su plan. Es una de las cosas fundamentales que debemos comprender por allí. Recordándote, mi amado diamante, que este programa se transmite por Eco Estéreo, la 103.1 FM, una emisora que está ubicada en San Francisco, Estado Zulia, Venezuela, y se transmite todos los viernes de 2 a 4 de la tarde en horario venezolano, pero por acá también lo puedes ver. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto por congregarnos, creemos que estamos haciendo lo correcto sencillamente porque no le hacemos ningún mal a nadie. Sin embargo, hay términos específicos que debemos cumplir para nosotros poder llegar a desarrollar nuestro potencial que Dios nos ha dado previamente. Es una de las cosas fundamentales que debemos tomar en cuenta. Estábamos hablando en el bloque anterior de cómo los diamantes están escondidos en las profundidades de la tierra. Y esto es muy importante porque en este programa nosotros relacionamos a los diamantes a nuestra vida espiritual, a nuestra vida profesional, a nuestra vida de devoción hacia Dios. Y es allí donde es fundamental que entendamos esto, porque la Biblia nos habla de los diamantes como algo muy fuerte que nadie puede vencer, como el material que hizo a Ezequiel Dios. Puso en Ezequiel esta virtud como la del diamante para que nadie lo pudiera derrotar, para que nadie le pudiera hacer frente. Y hay momentos en nuestra vida donde podemos pasar desapercibidos. Hay momentos en nuestra vida donde nadie nos ve, donde las personas nos ignoran, donde las personas nos desprecian, donde no somos valorizados. Y tal vez tú te sientas así. Tal vez sientes que todo lo que tú haces tal vez no tenga valor alguno delante de la gente. Pero yo quiero decirte que delante de Dios tú eres muy valioso. Delante de Dios tú eres una persona que tiene un gran potencial. Dios te ama tanto que Él tomó la decisión de entregarlo todo para salvarte. Continuando con el tema que estamos hablando del día de hoy, que son razones por las cuales no cumplimos el propósito de Dios. Te estaba hablando acerca de que debemos esperar. Muchas veces tenemos que esperar al momento específico para poder hacer lo que Dios nos ha llamado. ¿Te gusta cantar? Pues tienes que esperar a estar listo para poder cantar. ¿Te gusta predicar? Tienes que esperar el tiempo para que tú puedas llegar a ser. No puedes apresurarte, no podemos apresurarnos a cumplir este llamamiento en el tiempo equivocado. Entonces, debemos comprender el valor oculto que hay en nuestro interior. Muchas veces no cumplimos con el propósito de Dios. Muchas veces no logramos hacer el propósito de Dios precisamente porque lo desconocemos, lo ignoramos. No entendemos por qué razón estamos vivos. No entendemos por qué razón nosotros todos los días despertamos. Pero yo quiero decirte que de ahora en adelante lo vas a entender. De ahora en adelante con este programa vas a descubrir cuál es el valor que hay en ti. En Jeremías capítulo 1 versículo 5, Dios dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Fíjate que la palabra de Dios nos habla de antes. Antes de nacer ya hay un llamamiento para nuestra vida. Antes de nacer ya hay un propósito para nuestra vida. Antes de que tú
estuvieses en el vientre de tu madre, allí había un propósito de parte de Dios para que tú pudieses vivir. Por esa razón, quiero que entiendas que por más que te hayan lastimado, por más que te hayan despreciado, por más que te hayan desechado, por más que te hayan descalificado, por más que las personas hayan dicho que tú no eres capaz, yo quiero decirte que Dios tiene una palabra distinta para ti. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan distinto para ti. Yo quiero decirte que por más que todos te hayan tachado, te hayan etiquetado, te hayan juzgado de una forma condenatoria, Dios no lo hace. Dios está esperando con sus brazos abiertos a que tú vengas hacia Él. Por eso es muy importante que nosotros el día de hoy comprendamos el valor de estas palabras que te estoy dando. Muchas veces, cuando estamos tratando de cumplir el propósito de Dios, esperamos el reconocimiento de las personas. Pero no es lo que debemos buscar prioritariamente. Debemos buscar el reconocimiento de parte de Dios. José, durante muchos años, fue preso, primero fue esclavo, vendido por sus hermanos. Una traición bastante hiriente para José. Pero él se repuso delante de estas situaciones. Si me preguntan cuál era la mayor virtud de José, era su mentalidad. Él no permitía que entes externos influyeran en su parte interna. Podría pasar cualquier cosa en lo externo, pero él sabía exactamente quién era él. Él seguía sabiendo lo valioso que era. Él comprendía que había un propósito para su vida. Aunque lo trataron de esclavo, aunque lo trataron de una persona que cometía crímenes, lo trataron de criminal por algo que él no había hecho, José fue una persona que tenía una mentalidad fortalecida. Esto, aunado a su temor a Dios, lo llevó a alcanzar su máximo potencial. Vemos en un ejemplo con respecto a lo que hablamos del diamante, que así como un minero experimentado puede distinguir un diamante en bruto, Dios reconoce nuestro valor, incluso cuando nosotros mismos no lo vemos. Cuando nosotros no reconocemos lo valiosos que somos, cuando no entendemos lo valiosos que somos, en ese momento, pues perdemos primordialmente el camino, la dirección correcta para cumplir con nuestro propósito. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios, tienes que escuchar todo este programa, porque el día de hoy te voy a hablar de cosas psicológicas que muchas veces nos impiden seguir la voluntad de Dios. A veces lo que nos pasa no es completamente espiritual, hay una parte emocional también, y de eso lo vamos a hablar, cómo gestionar las emociones, por qué hacemos lo que hacemos. La psicología muchas veces avala lo que dice la Biblia. Y eso en los siguientes segmentos lo vamos a estar desarrollando a profundidad. Con bases, fuentes que tú vas a poder verificar de una forma muy completa. Así que no te apartes de la sintonía. Pero en la Biblia, personajes como David, en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7, fueron escogidos. No por su apariencia física. Tal vez tú digas, es que yo soy muy pequeño, soy muy pequeña, es que yo no lo hago bien. Y me doy cuenta que los demás también lo notan. Es que yo no tengo la capacidad, es que yo no tengo, es que yo no puedo. Y muchas veces tenemos ese pensamiento. Muchas veces cuando Dios nos coloca al gigante enfrente, decimos, yo no puedo vencerlo porque es mejor que yo, porque no puedo hacerlo de esta manera, porque eso es para otra persona. Pero yo quiero decirte que esta palabra es contigo. Dios tiene un gran plan contigo. Y aunque tú hoy no lo sepas, aunque tú hoy no lo entiendas, aunque hoy tal vez estás equivocado en lo que crees, pues hoy vamos a reflexionar con respecto a esto para que pueda ser diferente. Bueno, mi gente bella, nosotros proseguimos por acá entendiendo que Dios es el que tiene la última palabra. Debemos aprender cuál es nuestro valor. ¿A quién nos ha llamado Dios? Hay muchas personas que siguen el camino de Dios y no saben cuál es su llamamiento. No saben si Dios los ha llamado a cantar, no saben si Dios los ha llamado a danzar, no comprenden qué deben hacer, por qué están vivos, cuál es la razón de su existencia. Pero nosotros debemos tener esa relación íntima con Dios para descubrirlo. Muchas veces estamos equivocados con respecto a lo que somos. Pensamos ser algo y al final de cuentas Dios es el que nos dice que estamos equivocados.
Por eso debemos consultar a nuestro Creador. Debemos consultar a nuestro Padre para que Él sea el que nos revele cuál es su voluntad y nosotros podamos caminar en pro de ella. Es muy importante que nosotros coloquemos nuestra mirada en lo que Dios nos dice. Coloquemos nuestra mirada en el proyecto de Dios. Coloquemos nuestra mirada en el camino que Dios nos ha trazado. Porque debemos caminar en pro de Él. No debemos caminar en pro de las senderas de los senderos de las personas. Debemos caminar en pro del sendero de Dios, en pro del camino de Dios. Entonces, a veces necesitamos la mirada de alguien que nos reconozca y valore para descubrir nuestro propósito. Y Dios es el que lo hace. Dios es ese minero que encuentra lo valioso en nosotros y nos lleva a cumplir su plan. Por eso es importante que nosotros nos presentemos delante de Dios, que sigamos lo que Dios ha trazado para nuestra vida. A veces no somos lo que nosotros creemos que somos. Creemos que somos drogadictos, que somos borrachos, creemos que hacemos tantas de estas cosas como hábito y ya por ello nuestra definición es eso. O creemos que un título universitario, creemos que nosotros tengamos posesiones, que tengamos tal vez algún buen empleo, eso nos define como persona y no es así. Nuestra definición como persona nos la da Dios conforme al propósito que nos dio. A Jeremías, Dios le dijo, antes que te formase en el vientre te santifiqué como profeta. Antes que nacieses, yo te escogí. Y vemos que la palabra de Dios nos habla específicamente de que hay un proyecto para nuestra vida, hay un propósito para nuestra vida. Y nosotros debemos actuar conforme a ese proyecto, porque si Dios nos ha llamado a hacer algo, no creamos que esto va a venir solo por su cuenta. Si pasas todo el día acostado, acostada, si pasas todo el día viendo series, si pasas todo el día de una forma improductiva, no creas que vas a cumplir el propósito de Dios, que de repente el propósito de Dios va a alcanzarte y te va a arropar, porque no funciona así. Este propósito desde que nacemos está en nuestro interior, está en nuestras venas, está en nuestro ADN, pero nosotros debemos trabajar en pro de esto para que nosotros podamos llegar a desarrollar el máximo potencial. El carbón tiene el potencial de ser un diamante, pero si no pasa por todas las etapas de cambios, de temperatura, de adversidad, de todo esto, pues no va a hacerlo nunca, no lo va a poder llegar a hacer en ningún momento. Es muy importante que nosotros entendamos esto que te estoy mencionando en esta oportunidad. ¿Sabe? Porque el diamante viene a ser un carbón. Y a veces el carbón nosotros lo menospreciamos, ¿no? Porque no está listo, porque no lo vemos ya preparado. Pero en este programa vas a ser preparado para cumplir el propósito de Dios. Vas a ser empoderado para llegar a ser aquello por lo cual Dios te ha diseñado. Ese es el objetivo de este programa. Que tú puedas tener un desarrollo personal máximo. Que tú puedas llegar a cumplir la voluntad de Dios. Y en esta sección que hemos estado hablando bíblicamente de cómo Dios nos llama desde que estamos en el vientre de nuestra madre para cumplir este propósito. Tal vez tú te veas hoy en día y digas, ¿cómo yo puedo llegar a ser una persona que haga la voluntad de Dios si yo hago tantas cosas malas? Si yo soy una persona que comete tantos errores, si yo soy tan desperfecto, si yo soy imperfecto, ¿cómo yo puedo hacer todo esto que me está diciendo Davis Marchand? Pues yo quiero decirte que en el poder de Dios puedes hacerlo. Si tú sigues el camino de Dios, si tú caminas conforme a la palabra de Dios, lo vas a lograr en gran manera. Hay momentos en nuestra vida donde logramos más orando que haciendo. Hay momentos en mi vida donde yo he alcanzado más orando que haciendo. Y yo te lo puedo testificar que esto es cierto. Yo te puedo testificar completamente de que la palabra de Dios es verdad. Un saludo para Crisbey Neira, que nos está sintonizando por acá. Dios te bendiga. Mi amada gente, mi amado pueblo, es importante que comprendamos lo que nos dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 43, verso 4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. A mis ojos fuiste honorable, a mis ojos yo te amé, fuiste de gran estima y yo te amé, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, verso 4.
Así que no importa que tal vez las personas cercanas, tú no sientas su amor. Tal vez las personas cercanas te menosprecien. Tal vez las personas cercanas sean distantes. Tal vez las personas cercanas te ignoren. Pero si Dios no te ignora, si Dios te ama, si Dios te aprecia, si Dios te considera honorable, lo que los demás piensen, pues puede dejarse a un lado. Puede dejarse en segundo plano. Un saludo para nuestro hermano José Gregorio. Bendiciones, mi hermano. Saludos, que Dios te bendiga grandemente. Fiel oyente de Eco Estéreo y también de la programación radial. Es importante, mi amada audiencia, que nosotros comprendamos el término que nos dice la palabra. Sí, ya hablamos de que el diamante está escondido con rocas. Nadie lo ve, nadie lo valoriza, nadie entiende que ese diamante está allí. Pero llega un momento en donde el diamante se encuentra. Llega un momento donde Dios hace algo en nuestra vida que cuando ya nosotros nos encontramos preparados, nosotros lo podemos verificar, nosotros lo podemos apreciar. Y quiero hablarte en términos psicológicos de lo que esto implica. Sí, quiero hablarte en términos psicológicos lo que esto se refiere. Vamos a relacionar la Biblia con algunos aspectos psicológicos para que nosotros entendamos que no todo es algo espiritual, hay cosas que son emocionales. Porque muchas veces nosotros no cumplimos con nuestro propósito porque existen barreras psicológicas que nos impiden que nuestras decisiones sean las más correctas. Estas barreras psicológicas profundas influyen en nuestras decisiones, en nuestras creencias y acciones. Estas barreras pueden analizarse a través de conceptos como el autoconcepto, las creencias limitantes y el miedo al fracaso. Nuestro autoconcepto es muy importante. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto se refiere a cómo nos percibimos a nosotros mismos. El autoconcepto tiene que ver de cómo tú te defines a ti mismo. Si tú te defines como una persona perezosa, como una persona que no puede, como una persona que es improductiva, como una persona que no va a lograr nada, como una persona que es pobre, déjame decirte algo, vas a actuar como tal. Vas a actuar como esa persona que no puede, vas a actuar como esa persona que nunca hace nada, como esa persona que no consigue, como esa persona que no lo logra. Pero si te ves a ti mismo de otra manera, si te ves a ti mismo como alguien productivo, si te ves a ti mismo como alguien que puede hacer las cosas con excelencia, si te ves a ti mismo como alguien responsable, como alguien puntual, entonces vas a actuar de esa misma manera. Esto es lo que la psicología nos dice y es la razón por la cual en este programa dedicamos segmentos, dedicamos porciones para hablar de psicología en connotación de lo que dice la Biblia. Según Brian Tracy, que es un gran vendedor, que también nos habla de la psicología del éxito, nuestras acciones son coherentes con lo que creemos. Escúchame, nosotros no creemos algo distinto a lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos es lo que creemos. Si nosotros hacemos algo, eso significa el reflejo de lo que creemos. Entonces, si nosotros creemos que somos capaces de lograr algo, déjame decirte que vamos a actuar y vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas de forma planificada y organizada en pro de esto. Pero si no lo creemos, entonces no lo vamos a hacer. Fíjate la connotación que nos da la psicología con respecto a lo que te venía hablando y lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que para el que cree todas las cosas son posibles. Si nosotros no creemos lograr algo, no lo vamos a hacer. Si tú no crees que tú puedes cantarle a Dios, déjame decirte, nunca vas a practicar, nunca vas a ensayar, nunca vas a aprender canciones, nunca vas a intentarlo. Tienes que intentarlo, tienes que trabajar con lo que tienes. Tienes que trabajar conforme lo que tú poseas. Es necesario que nosotros entendamos que no debemos buscar hacer las cosas perfectas, sino perfeccionarnos en el camino. Tienes que esforzarte y hacerlo según lo que tienes, no según lo que el otro tiene, ni la carencia que poseas, sino que es importante que lo hagamos así. Es importante que nuestro autoconcepto nosotros lo mejoremos. ¿Y cómo podemos mejorar el autoconcepto? Pues más adelante te voy a dar algunos tips acerca de cómo podemos mejorar el autoconcepto. Porque nosotros, el autoconcepto es algo que no tiene que ver con la realidad. El autoconcepto tiene que ver con un aprendizaje de lo que
en nuestra mente aceptamos como la realidad. Y eso es muy importante que nosotros comprendamos. Es muy importante que lo comprendamos porque si no, nunca vamos a lograr cumplir con el propósito y es por algo emocional que no hemos aprendido a sobrellevar. Ok, bien mi gente, es muy importante que nosotros comprendamos que el autoconcepto influye en lo que nosotros hacemos. Si nosotros nos definimos como algo malo, algo negativo, esto va a afectar completamente nuestra vida espiritual. Esto va a afectar lo que nosotros hagamos en pro de nuestro propósito. Si nosotros nos vemos como alguien que es pecador, nos vemos como alguien que hace cosas malas, este autoconcepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, pues entonces nos va a afectar completamente en el camino de Dios. Cuando nos vemos como alguien no lo suficientemente bueno, porque a veces no es que nos vemos como alguien malo, sino que nos vemos a sí mismos como que no somos lo suficiente. Si te ves a ti mismo como que no eres suficiente, como que no importa lo que hagas, eres insuficiente, en ese momento eso va a afectar tu caminar, eso va a afectar tu propósito. Y esa es una de las razones por las cuales no logramos el propósito de Dios, porque tenemos un autoconcepto equivocado. Pensamos que somos alguien que realmente no somos. Y por eso es importante este programa. Por eso es importante lo que vamos a hablar todo el día de hoy. Porque nosotros debemos comprender quiénes somos, no según la gente, no según el mundo, no según incluso la iglesia, sino según lo que dice Dios, según lo que Dios nos enseña, según lo que Dios nos habla en su palabra, según lo que Dios nos confirma en la oración, en la comunión con Él. Nuestro autoconcepto tiene que ser que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey, que somos hijos del dueño del oro y la plata, que somos real sacerdocio, linaje escogido. Nuestro autoconcepto tiene que ser que nosotros podemos lograr todo lo que Dios dijo. Porque si Dios lo dice, entonces lo podemos lograr. No importa que nosotros en el momento no nos veamos preparados, pero Dios se va a encargar de que nosotros nos podamos preparar. Pero debemos caminar en pro de ello. Israel caminó 40 años en el desierto por no prepararse de forma adecuada. Y yo le pido a Dios que ni tú ni yo pasemos 40 años en el desierto para no entrar en la tierra prometida, sino que podamos capacitarnos de la forma más adecuada, de la forma ideal, para que podamos entrar fortalecidos, activos, podamos ser proactivos, podamos tener esa fe activa para que nosotros podamos ir en contra de los gigantes, porque Dios lo dijo. Porque Dios nos enseñó en su palabra de que Él está con nosotros, y si Él está con nosotros no hay nadie que nos pueda hacer frente, porque nos ha hecho como un diamante el cual nadie puede destruir. Y es importante que comprendamos esto. Es importante que nosotros caminemos en pro de esto. ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te defines a ti mismo? Si te ves como alguien no lo suficientemente bueno, jamás vas a lograr tu propósito. Tú tienes que verte conforme a lo que Dios dice en su palabra. Tienes que verte conforme a lo que Dios nos enseña. Tienes que verte conforme a lo que la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios es firme con respecto a esto que te estoy mencionando. Que nosotros podemos lograrlo todo si creemos. La palabra de Dios nos dice que si nuestra fe fuera como una semilla de mostaza, dice, le diremos a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y esto ocurriría. Esto nos enseña que aunque pensemos que nuestra fe es poca, esa fe aplicada de forma correcta puede mover montañas, puede hacer grandes cosas. Por eso es importante que nosotros entendamos nuestra valía y desarrollemos un autoconcepto con respecto a esto, y te voy a enseñar cómo hacerlo. Te voy a enseñar durante todas estas series que vamos a realizar cómo es que nosotros podemos mejorar nuestro autoconcepto, porque es un término emocional. A veces no escribimos las canciones, no sacamos canciones, no cantamos, no hacemos el propósito de Dios, no danzas, no predicas, no haces lo que tienes que hacer en Dios, precisamente porque tienes un autoconcepto equívoco, un autoconcepto equivocado, donde tú crees que eres menos de lo que realmente vales, crees que eres menos de lo que realmente eres. Y es allí donde tienes que tener mucho cuidado con respecto a quién crees tú que eres. Porque tal vez tú puedes decirme, no, yo estoy muy claro de quién soy,
Pero hoy, en este programa, nosotros estamos reevaluando esto. Y yo quisiera que en una hoja escribieses quién eres tú, sin mencionar tu título, sin mencionar algo que tú puedas hacer y que otras personas no puedan hacer, sin mencionar cosas materiales que tengas. Escribe en un papel. Haz este ejercicio por ti mismo, para tu bien. Escribe en un papel quién eres tú, sin mencionar cosas materiales, sin mencionar cosas que sean físicas. Y es allí donde tienes que comprender cuál es el punto, cuál es el propósito de este programa. El propósito de este programa verdaderamente es que tú puedas desarrollar tu potencial. Pero no puedes desarrollar tu potencial si estás caminando en el rumbo equivocado. Si no tienes claro cuál es tu propósito, si no tienes claro quién eres tú, evidentemente no vas a lograr hacer el propósito de Dios. Porque no vas a realizar las tareas que te van a llevar a ese camino. José, antes de gobernar Egipto, antes de ser el segundo al mando en Egipto, él administró todo lo que tenía Potifar. Y después de esto, administró las raciones en la cárcel. Era un administrador. Lo tenían como un supervisor, como alguien que tenía autoridad allí, aunque era un preso. Es decir, él no fue sin experiencia a administrar las cosas de Egipto. Él no fue colocado en una posición de autoridad sin haber hecho antes algo, sino que ya él tenía la experiencia suficiente como para poder hacerlo. Es fundamental que tú entiendas que Dios te ha llamado a algo, pero tú tienes que pulir ese talento. No digas, no, como es para Dios, entonces vamos a hacerlo como salga. Porque déjame decirte que las cosas que Dios te entrega, tú tienes que mejorar. Fíjate que la Biblia nos enseña de que Dios nos entrega talentos, nos entrega monedas, nos entrega tesoros, nos entrega cosas valiosas y nosotros debemos trabajar para mejorarlos. Y alguien me dirá, ¿por qué tengo que mejorar lo que Dios me entrega? Pues Dios te lo ha dado de una forma básica para que tú lo desarrolles, para que tú lo hagas crecer, para que tú siembres y luego coseches. El éxito se define como el lograr nuestras metas. Si nosotros no tenemos metas claras, si nosotros no sabemos qué vamos a hacer, por qué hacemos lo que hacemos, realmente no vamos a ningún lado. Si no tenemos un plan claro, si no tenemos planificación clara, pues evidentemente no vamos a lograr nada de lo que Dios nos ha enseñado que debemos hacer. Por eso es que Dios nos dice, sé fuerte y valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Y no les tengas miedo. Nos habla de cosas emocionales. Porque ¿qué es lo que impide que nosotros usemos lo que Dios nos ha entregado? El miedo. Las emociones muchas veces nos juegan en contra. Las emociones pueden ser nuestro peor enemigo. Y es allí donde debemos tener mucho cuidado. Es fundamental, es muy importante. Y es allí donde, mi amado diamante, el autoconcepto y la identidad personal, es fundamental que nosotros las mejoremos. Si alguien se percibe como no suficientemente bueno, sus decisiones reflejarán esta creencia. Si tú crees que no eres lo suficiente, tus decisiones también van a incidir en esto. Es decir, se va a reflejar que tú no te sientes suficiente. Si tú te sientes insuficiente, esto va a afectar tu desempeño laboral, va a afectar tu desempeño espiritual, va a afectar tu vida amorosa. Esto va a afectar absolutamente todo. Porque tenemos la necesidad intrínseca de permanecer consistentes con lo que creemos que somos, con nuestro autoconcepto. Si creemos que no somos suficientes, entonces todas nuestras acciones, todo nuestro comportamiento va a ser con respecto a esto.
Vamos a reflejarlo en todos los sentidos. No vamos a reflejar la gloria de Dios. No vamos a reflectar la luz de Dios, sino que vamos a reflectar desánimo. Vamos a reflectar baja estima. Vamos a reflectar incredulidad. Vamos a reflectar muchas cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, ¿quién crees que eres? ¿Quién te crees? ¿Crees que eres importante o crees que no eres? ¿Crees que eres relevante o crees que no lo eres? Es muy importante que lo pongas muy en claro, que lo tengas muy en claro para poder desarrollar el potencial que Dios ha colocado en tu vida. Nosotros debemos enfrentar los desafíos, debemos enfrentar los problemas, no debemos huirle a los problemas. Si escapamos de los problemas, si le huimos a los problemas, si escapamos del fracaso, también vamos a escapar del éxito. Tienes que asumir que el fracaso es un precio a pagar por el éxito. Las personas, antes de ser exitosas, tienen que fracasar. Aquellas personas que ves que tienen éxito, hubo un momento donde no lo tuvieron, donde fracasaron. El fracaso es simplemente una forma de aprendizaje progresivo que nos lleva hacia el éxito. Y es allí donde debemos mantenernos firmes en nuestro autoconcepto. El autoconcepto, cuando yo me veo como que ya lo he logrado, antes de lograrlo, no importa que digan los demás, no importa que cometa alguna equivocación, no importa que cometa algún error en el camino, si aprendo de todo esto, entonces esto me va a llevar a que yo realmente me convierta en lo que creí. Porque nos convertimos en aquello que creemos de nosotros. Si creemos que somos hijos de Dios, vamos a actuar como hijos de Dios. Si creemos que nosotros no somos hijos de Dios, que no somos lo suficientemente buenos, fuertes, entonces en ese momento también vamos a comportarnos con respecto a esto. Así que es fundamental, mi amada audiencia, mi amado oyente, mi amado diamante, que comprendamos lo importante de esto. El autoconcepto no tiene que ver en términos de la realidad, son cosas que nosotros aprendemos. El autoconcepto lo aprendemos de nuestros padres, del ambiente, de nuestros maestros, de personas que admiramos y respetamos. Cuando nos dicen, mira, tú no sirves, mira, tú no puedes, tú sí eres desordenado, tú sí eres poco inteligente, en ese momento nosotros, cuando somos niños, no sabemos si es verdad o no y lo aceptamos como una realidad, como una verdad. Y es importante que nosotros comprendamos que lo que nos dicen no tiene por qué ser real. Nosotros podemos autodefinirnos nuevamente. Por más que nos hayan dicho en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, en toda nuestra vida, nuestra familia nos diga que nosotros somos algo, nosotros podemos tomar la decisión de decir, no, yo no soy eso. Yo era, pero ya no soy. Yo era, ayer lo fui, pero ya no lo soy. Y en el momento que tú tomas esta decisión, en el momento que tú ya tomas esta determinación, en ese momento, en ese instante, ya tú vas a seguir un camino distinto. No vas a hacer las cosas de la misma manera, vas a dejar estos hábitos que te llevan hacia el mal. ¿Y por qué? Porque todo gira alrededor de la autoestima y el autoconcepto. Carl Rogers, uno de los fundadores de la psicología humanista, propuso que la discrepancia entre el yo real y el yo ideal puede generar frustración y estancamiento. Eso es en el libro de Rogers, que fue escrito en 1951, que se llama Christ-Centered Therapy. Es un libro donde nos habla acerca de esto. A veces nos vemos a nosotros mismos y vemos lo que nosotros queremos lograr, y como nos vemos en una situación complicada, en una situación muy difícil, pues nosotros decimos, nunca lo voy a lograr, nunca lo voy a poder hacer, precisamente por eso. Por aquí nuestro hermano José Gregorio nos dice, a veces ponemos las limitaciones nosotros mismos y creemos que no lo vamos a lograr, pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, ténganlo por seguro que lo van a lograr. Amén. Así es. A pesar de que hoy te esté pasando lo que te está pasando, a pesar de que hoy no lo veas, cree, camina conforme lo que Dios habla, camina conforme el propósito de Dios, camina en pro de lo que Dios dice en su palabra, y Dios nos dice que si obedecemos sus mandamientos, Él nos va a poner como cabeza y no como cola.
Nos van a venir tal vez uno por la derecha, 7 por el otro lado, pero ninguno llegará a nosotros. Nos dice la palabra de Dios que ninguna plaga tocará nuestra morada, que Él nos protegerá. Nos enseña que vamos a ser benditos al entrar, benditos al salir. Su palabra es muy clara. Nos habla de que las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Nosotros no estaremos persiguiendo las bendiciones. Será al contrario. ¿Cuándo? Cuando obedecemos su palabra. Cuando creemos en su palabra, nosotros con nuestras acciones vamos a reflejar que realmente creemos. Hay mucha gente que dice, no, yo creo. Pero luego vemos que sus acciones son contrarias a lo que dicen creer. A veces decimos creer y nuestras acciones son contrarias a lo que decimos que creemos. Entonces, en ese momento, psicológicamente se está demostrando que verdaderamente no creemos. Porque uno hace lo que cree. La psicología te dice que tú vas a hacer todo lo que crees. Si tú crees que eres capaz de lograr algo, entonces vas a trabajar en pro de ello. Si no lo crees, nunca vas a trabajar. No vas a hacer absolutamente nada. Precisamente porque no has tenido la suficiente fe, porque no te crees lo suficiente. Es algo emocional, no es algo espiritual, es algo emocional. Una mentira que hemos creído, que hemos aceptado como verdad. Porque la realidad, amado oyente que estás allí sintonizando, es que nuestro autoconcepto nos lleva a hacer muchas cosas. Por ejemplo, este programa es de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, de desarrollo profesional, de desarrollo vocacional. Y este programa está con la finalidad de que tú puedas salir adelante. Si mi autoconcepto no fuera de que yo soy un hijo de Dios, de que yo predico la palabra de Dios, de que yo debo ayudar a los demás para que puedan alcanzar este potencial, si mi llamamiento no fuera este que estás escuchando, estás observando por aquí por YouTube, entonces yo no lo estaría haciendo. Y esto lo hacemos en pro de ti. Esto lo hacemos sin ánimo de lucro. Lo hacemos con la finalidad de que tú puedas desarrollarte espiritualmente. Al contrario, más bien invertimos para que tú puedas desarrollar este potencial, porque creemos en lo que Dios nos ha dicho. Creemos que tú eres valioso. Creemos que tú eres importante. Por lo cual, mi amado oyente, yo te invito a que tú te veas a ti mismo en el espejo y anotes, mira, agarra un cuaderno y anota allí cuál es tu autoconcepto, cómo te ves a ti mismo. No tomes en cuenta profesión ni títulos universitarios, no tomes en cuenta allí ni siquiera cuánto dinero tienes, ni cuáles son tus finanzas. Tienes que hablarlo en términos intangibles, en términos de moralidad, en términos de pensamiento, de mentalidad. Anótalo allí como un ejercicio mental para ti mismo. Si verdaderamente quieres alcanzar el llamamiento que Dios te ha hecho, si quieres desarrollar tu potencial, tienes que hacer esto. Si no lo quieres desarrollar, puedes ignorar esto que yo te invito a hacer. Pero si tú quieres desarrollar tu potencial, deberías hacerlo. Y es allí donde Dios nos lleva a hacer grandes cosas. Y es importante que nosotros comprendamos nuestra labor en Dios. No es solo ir a una congregación, leer la Biblia, cantarle a Dios y ya. Es importante que nosotros comprendamos que Dios espera que nosotros hagamos su voluntad, cumplamos su voluntad. ¿Y cómo cumplimos su voluntad si no sabemos cuál es? Si tú crees que eres una persona que está destinada al fracaso, hay personas que no cantan soy destinado para impactar, sino que cantan soy destinado a fracasar. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros mismos como que somos personas fracasadas, que no pueden lograr las cosas porque hay entes externos que están tratando de dañarnos? Y eso tiene que ver con el autoconcepto y tiene que ver con otras cosas. Hay 7 leyes mentales que quisiera compartirte brevemente acerca de esto y que lo vamos a desarrollar más adelante en otros programas. Por ejemplo, está la ley de la creencia. Todo lo que crees con suficiente convicción se convierte en realidad. O sea, que si tú crees que tú puedes cantarle a Dios, sabes algo, vas a lograr hacerlo. Tal vez lo hagas a tu manera. No lo hagas como lo hacen otros profesionales. No lo hagas como tal vez lo haga Christine de Clairo, pero vas a poder hacerlo a tu manera. Todo lo que crees con suficiente convicción se convierte en realidad. Es decir, que si tú crees algo malo de ti, eso se va a convertir en realidad, porque todo tu accionar, tus hábitos, se va a manifestar en tu vida.
Si tú crees que eres bueno, vas a actuar como una persona buena. Si tú crees que eres malo, vas a actuar como una persona mala. Por ahí un saludo para mis padres que están en full sintonía benditiva. Lo que esperas con confianza tiende a hacerse realidad. Si tú esperas que por estar estudiando cierto tema vas a lograr algo, como tener un mejor empleo, vas a lograr algo como cumplir con el llamamiento de Dios, vas a lograr algo en tu vida emocional, vas a lograr algo en tu vida espiritual, entonces esto lo vas a lograr. Y la Biblia nos habla de esperar, esperar en Dios. Incluso hay un pasaje que nos dice, ustedes prisioneros de esperanza. No recuerdo dónde está específicamente ese pasaje. Si hay algún estudioso por ahí escuchándonos, nos puedes enviar vía WhatsApp dónde está ese pasaje. Ese pasaje nos dice prisioneros de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios nos da esperanza, Dios nos promete cosas y luego nosotros debemos esperarlas para ver el cumplimiento. Entonces, cuando tú esperas que cosas malas pasen, cuando tú esperas que cosas malas ocurran, en ese momento específicamente las vas a empezar a notar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que tenemos 1000 cosas buenas en el día y las ignoramos? Pero pasa una sola cosa mala y esa la agrandamos y la decimos y la repetimos y se la contamos al vecino, se la contamos al primo, se la decimos al otro. 1000 cosas buenas te ocurrieron en el día, pero tú te estás enfocando solo en las malas. Y eso es la ley de la expectativa. La ley de la expectativa nos habla que las expectativas positivas generan resultados positivos porque influyen en tus emociones y en cómo enfrentas los desafíos. Si tú tienes una expectativa errónea, vas a ir a combatir los gigantes de Jericó como que vas a estar derrotado delante de ellos, como que vas a ser derrotado delante de ellos. Entonces debemos tener una actitud de fe y esperanza, basada en Dios y en ti mismo. Y eso te va a ayudar a hacer frente a los gigantes que hayan en el camino, a los obstáculos, a las adversidades, a todo lo que está impidiendo que tú cumplas el propósito. Y esta es una de las razones. A veces tenemos una expectativa errónea. No esperamos que se cumpla lo que Dios nos ha dicho, sino esperamos que pase lo peor. No estás enfermo y ya vas a decir es que me voy a enfermar. ¿Por qué? Si la palabra de Dios nos dice lo contrario, si Dios te dice lo contrario. Tienes que tener una expectativa correcta. La fe tiene que ver con que nosotros no vemos lo que Dios dijo que va a pasar, pero creemos en ello. Y como creemos, ocurre. Porque no andamos por vista, sino por fe, nos dice la palabra de Dios. Y es importante esto. La ley de la correspondencia. Fíjate, esta ley es impresionante. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. El mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Tú ves una persona que come y engorda y no cuida su apariencia, no cuida su templo, no cuida su vida, pues allí estás ante una persona que internamente está presentando otro problema. A veces, lo que ves en el exterior, o mejor dicho, siempre lo que ves en el exterior es un reflejo de lo que pasa mentalmente en esa persona. Es un reflejo de lo que pasa en su interior si nos referimos a su mente. Lo que sucede dentro de tu mente en términos de pensamientos y emociones eventualmente se manifiesta en tus circunstancias externas. Es decir, tus pensamientos y tus emociones terminan manifestándose en tu accionar. Y por lo tanto, ¿esto qué genera? Que nuestras acciones sean negativas en pro del propósito que Dios nos ha trazado. Esta es la ley número 3 que te he dicho y que en el siguiente programa vamos a seguirlo desarrollando, así que te invito a que escuches este programa todos los viernes de 2 a 4, que lo veas en su defecto si estás allí en YouTube. Antes en bruto. Ok, mi amada audiencia. Hay varias leyes mentales que tal vez nosotros no estemos de acuerdo con ellas. Tal vez no nos parezcan. Pero fíjate que estas leyes que yo te estoy mencionando, todas parecen convalidar lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que para el que cree, todas las cosas son posibles. Por lo cual es muy importante que entendamos, cuando nosotros estamos convencidos de algo, cuando nosotros creemos en algo, cuando tenemos un autoconcepto correcto, nosotros vamos a caminar en pro de esto. Pero el que cree que no puede lograr nada, te puedo asegurar que no lo va a lograr. No lo va a lograr porque no lo cree.
Hay personas que cuando tú le dices es que tú eres puntual o tú tal, se ríen porque saben que esto va en contra de su autoconcepto. Pero cuando tú tienes un autoconcepto equivocado, vas a terminar en el camino equivocado. No vas a lograr el propósito de Dios como Dios quiere, no lo vas a desarrollar. Porque tú no te crees capaz de ello. ¿Por qué el pueblo de Israel pereció en el desierto? ¿Quieres saber por qué pereció en el desierto? Específicamente porque ellos no creyeron en lo que Dios les dijo. No se creían capaces delante de Dios. ¿Cuál era el autoconcepto del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto? Nosotros somos como langostas delante de esos gigantes que están allí en Jericó. Entonces, es allí donde nosotros debemos comprender esto que te menciono en esta oportunidad. Que la palabra de Dios nos enseña que debemos tener un autoconcepto correcto. Debemos vernos como Dios nos ve. Porque si Dios te da una palabra, tú no crees en la palabra que Dios te dice. Si Dios te está diciendo que puedes, porque tú dices, yo no puedo. ¿Por qué? Si Dios te dice que tú eres fuerte, tú dices, yo soy débil. No. Porque tenemos emociones que van en contra de esto, porque a la misma vez hemos aceptado como verdad algo que es mentira. Eva aceptó como verdad algo que era mentira y todavía lo estamos nosotros viviendo. Todavía lo estamos nosotros experimentando. Estamos experimentando las consecuencias de lo que Eva decidió. Fíjate, porque en psicología se nos habla de que hay dos partes mentales. La parte consciente y la parte subconsciente, la parte inconsciente, sería la expresión correcta. La parte consciente y la parte inconsciente. Y ambas partes del cerebro trabajan en conjunto, aunque son distintas y tienen distintas funciones, pero trabajan juntas. Es muy perfecto el diseño de Dios. Y hay una que decide por lógica, pero la otra decide por emociones. El subconsciente se podría decir que es nuestra mente emocional. Y nuestro consciente, nuestra mente consciente, es la parte racional. Tenemos una parte racional y una parte emocional. ¿Qué pasa? Que los pensamientos se convierten en emociones. Así que cuando aceptamos un pensamiento, lo aceptamos como verdad, esto pasa al subconsciente. Y al pasar al subconsciente, actuamos conforme a este pensamiento. O sea que si tú tienes un autoconcepto equivocado, si tú crees algo que es mentira, esto se va a reflejar en tus acciones. Vas a estar decaído, no vas a tener buenas relaciones con los demás, no vas a expresar tu opinión. Cuando te hagan algo mal, no vas a colocar límites. Y esto es una de las cosas críticas de esto que te estoy mencionando. Porque si en tu subconsciente tú crees que no vales nada, entonces tú vas a actuar conforme a esto. Tenemos una consciente, o mejor dicho, tenemos un deseo profundo de permanecer consistentes a nuestro inconsciente, a nuestro pensamiento inconsciente, a nuestra mente inconsciente, a nuestro subconsciente. Necesitamos nosotros comprender que muchas veces lo que nuestros padres nos enseñaron por alguna expresión, nos enseñaron tal vez por alguna actitud, por algún problema, por alguna causa que no tiene que ver con nosotros, ya sea que fueron distantes, que no fueron amorosos, ya sea que nos ignoraron, que nos abandonaron, eso puede afectar nuestro inconsciente. Y al afectar nuestro inconsciente, nosotros no podemos desarrollarnos en Dios, no podemos desarrollar nuestro potencial, no podemos salir adelante. Específicamente, ¿sabes por qué? Porque por aquellas cosas que ocurrieron con nuestros padres, pues nosotros tal vez hemos llegado a tener la tendencia a menospreciar, a vernos de la forma incorrecta, y por lo tanto, ¿cómo podemos lograr algo grande en Dios si no nos creemos capaces de lograrlo? Para lograr algo grande en Dios, no necesitas ser grande, necesitas andar con el Dios que es más grande. Necesitas andar con aquel que es grande, que es Dios, porque más grande que tu problema es Dios. No hay nadie que pueda hacerle frente a Dios, no hay nadie que pueda derrotar a Dios. Él es el gran yo soy, Él es el que derriba las murallas. Y en su poder nadie puede estar de pie. En su poder nadie puede dañarte, nadie va a poder ir en contra de ti si tú estás aquí, si estás con aquel que nadie puede enfrentar. Nadie puede ir en contra de ti si estás con aquel
que nadie puede enfrentar. Muchas veces no somos lo que creemos. Tal vez tú tienes un autoconcepto equivocado de tu vida. Esto está ocasionando que tú en tu mente inconsciente estés aceptando como verdad algo que la palabra de Dios contradice. La palabra de Dios dice que eres valioso, que Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios te dice que estabas en el vientre de tu madre y Dios te vio y predestinó que tú tuvieses un gran propósito. La palabra de Dios dice que eres un rey, un sacerdote. La palabra de Dios te dice de igual manera que tú eres una de las primeras creaciones de Dios. La palabra de Dios te dice de que Él te ama profundamente. Te dice la palabra de Dios de que tú vivirás para siempre si sigues su plan. La palabra de Dios te dice que Él es el Todopoderoso, quien te cuida, que va alrededor de ti, que Él te bendice, que las bendiciones te van a perseguir. Eso nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar qué estamos creyendo de nosotros mismos. Hay personas que a mí me reflejan con sus palabras, con sus acciones, que realmente no se ven a sí mismos como Dios lo dice. Cuando tú te ves como Dios te dice, tú vas a trabajar en pro de serlo. Hay casos reales de personas que creyeron erróneamente que eran alguien y lograron muchas cosas. Te doy un caso que ocurrió, un caso de la vida real. Pues un hombre, una persona que era divina, ojo acá que la adivinación no es algo que le gusta a Dios, pero esta persona que era y que adivina, le dijo que él era supuestamente la reencarnación de Napoleón. Este hombre lo creyó, escúchame. No es lo que le dijo la divina esta, porque la adivinación yo no la promuevo. Más bien es algo que estoy en contra. Pero fíjate qué ocurre. Esta persona le dice esto a este hombre y él lo creyó. ¿Y sabes qué pasó de ahí en adelante? Que se volvió un empresario, montó empresa, se volvió en un ejecutivo corporativo y obtuvo mucho dinero. Y después de que obtuvo el dinero y el éxito, se enteró de que lo que le dijeron era mentira. Si tú agarras un niño y a un niño tú le dices, tú no vales, tú no puedes, tú eres perezoso, tú eres desordenado, tú eres esto, aquello, y empiezas a catalogarlo así, te digo algo, eso lo va a marcar de por vida. Lo va a marcar de por vida de tal manera que él se va a convertir en lo que le dijiste, porque él lo creyó. ¿Y por qué lo cree un niño? Porque un niño no tiene la capacidad de juzgar entre aquello que es verdad y lo que es mentira. Entonces, vemos que lo que nosotros creemos se convierte en algo real. Eso es lo que te hablé acerca de la ley de la creencia. Lo que tú crees se convierte en realidad. Pero ahora, dejando de lado esto, porque hablamos de lo espiritual. En lo espiritual te hablé de varias cosas. Te hablé específicamente de que debemos descubrir nuestro valor. Te hablé del valor oculto que está en nuestro interior y que muchas veces lo desconocemos. A veces nos creemos incapaces de hacer algo, pero realmente tenemos la capacidad, porque ya Dios lo ha colocado en nosotros, porque ya Dios nos los ha entregado. Yo te digo algo, cuando yo comencé a cantar, cuando yo empecé a componer, pues yo no creía poder hacerlo. Yo no creía tener la capacidad de realizar todo eso. Y había personas en lo externo, por eso te hablo de tener cuidado de a quién estamos haciéndole caso, a quién estamos escuchando. Había personas en lo externo que me decían que no lo iba a poder hacer. Y fíjate que eso por años a mí me cohibió. Y esa es una de las razones por las cuales yo siento la plena motivación de motivar a los demás, a pesar de que otros les digan que no, a pesar de que ellos no se sientan capaces. Muchas veces a nosotros nos gusta cantar, nos gusta predicar, nos gusta hacer muchas cosas y nosotros no entendemos por qué. ¿Y sabes cuál es el por qué? Específicamente porque Dios tiene un propósito en esa área con tu vida, contigo. Y es allí donde tú debes tomar en cuenta esto que yo te digo. Que tal vez es un carbón, pero el objetivo de este programa es que te conviertas en un diamante. Y te vas a convertir en un diamante progresivamente. No es algo de un día para otro, no es algo de un momento para otro. Debemos entender todo esto y debemos también reconocer nuestro valor por parte de Dios. No es de que nosotros vamos a valorizarlo cuando los demás lo valoricen. No, tú tienes que valorizarlo porque Dios te lo ha entregado. Tú tienes que valorizarlo primero.
Tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Si tú primero no crees en ti, nadie va a creer en ti. Así que debes tomar el primer paso y aprender, estudiar. De los errores debes tomarlo mejor, tomarlo de buena manera. Bueno, lo hice mal, pero la próxima vez lo voy a hacer distinto. Me salió mal, pero la próxima vez lo voy a hacer diferente. Y esas son cosas muy importantes. Hablando con respecto a todo esto, debemos comprender estas leyes que las vamos a ir desarrollando en los próximos programas para que podamos relacionarnos completamente, para que nosotros podamos aceptarlas. Vamos a repetir las que hemos hablado. Ley de la creencia, ley de la expectativa, ley de la correspondencia. Vemos estas tres leyes. Te comparto una cuarta, la ley de la atracción. Atraes hacia tu vida aquello en lo que piensas. Si tú te enfocas en algo específicamente, te enfocas en la palabra de Dios, te enfocas en crecer profesionalmente, te enfocas en hacer lo que es correcto, cuando tú te enfocas en hacer lo que es adecuado, cuando tú te enfocas en tu crecimiento espiritual, profesional, personal, porque no solo en lo espiritual, tienes que crecer emocionalmente, tienes que crecer profesionalmente, tienes que crecer como persona, tienes que crecer como padre, como hijo, como esposa, tienes que crecer en todas las áreas. Cuando no crecemos, nos estancamos, quedamos en el área de confort, y el área de confort es el cementerio de los sueños. El área del confort es el lugar de casi lo logro, es el lugar de yo quise alguna vez, el lugar de los sueños incumplidos. El área de confort es el lugar donde las metas nunca son satisfactorias. El área de confort es el lugar donde efectivamente no cumplimos la voluntad de Dios. Así que cuidado con el área de confort, porque el área de confort te puede llevar a la ruina. Debemos procurar siempre salir del confort para poder avanzar, para poder crecer. Así sea un poco, podemos crecer el día de hoy. Paso a paso, cada día nuestro crecimiento va a generar que seamos gigantes en Dios. Que en Dios podamos ser, como dijo el salmista, proezas. Eso es importantísimo, es muy vital. David era pequeño de estatura, pero en Dios era grande. ¿Por qué? Porque él no se veía como los demás lo veían. Saúl lo menospreció. Samuel lo menospreció. Incluso Samuel no creyó que él llegase a ser el rey de Israel, pero Dios le cambió la perspectiva y le dijo: no te fijes en la apariencia, porque yo me fijo en el corazón. Cuando tú te fijas en la apariencia y dices: yo no soy porque no tengo la apariencia adecuada, por esto, por lo otro, pues déjame decirte que no lo vas a hacer. No porque el otro me dijo, no importa lo que los otros dicen, importa lo que Dios dice, importa cómo tú te ves a ti mismo. Y si Dios dice que eres victorioso, si Dios dice que tú puedes, si Dios te ha dicho que vas a hacer proezas, si Dios te ha dicho que eres un diamante, tú no digas lo contrario. No digas lo contrario que Dios dice. Acepta la palabra de Dios con confianza, con credibilidad. ¿Y cómo puedes aceptar eso con credibilidad? Pues una de las formas de cambiar el subconsciente se basa en decirnos a nosotros mismas cosas como esas. Decir: yo soy bueno, yo soy suficiente, yo me amo a mí mismo. Aunque no lo creas y parezca un ejercicio ridículo, un ejercicio tonto, te invito a que lo pruebes. Te invito a que lo pruebes y vas a sentir como un cambio en ti. Porque cuando tú dices yo, lo que digas inmediatamente después de yo, eso va a marcar tu subconsciente. Tú dices: yo puedo, yo soy amado, yo me amo a mí mismo, yo puedo lograrlo. Eso va a afectar tu mente. Eso lo dice la psicología. La psicología dice que cuando decimos yo, inmediatamente lo que decimos luego del yo, pues nuestra mente lo acepta como verdad. Y es allí donde es importante este aspecto de la psicología y muchas veces no lo estudiamos. Porque vivimos hablando, y como hablamos mal de nosotros mismos, nuestra mente dice: bueno, sí, es verdad. Nuestra mente dice: sí, es verdad, entonces no vamos a hacer nada. Porque estamos hablando mal de nosotros mismos. No debemos hacerlo, debemos decir: yo soy bendecido, yo sí puedo. Si éramos
Estamos puntuales, decimos yo soy puntual, yo soy excelente, yo hago el bien, yo actúo de buena manera, de buena fe, y vamos a ver cómo la palabra de Dios en nuestra vida cada vez se manifiesta más. Pero son las 3:57 de la tarde, mi amado oyente, mi amado diamante, y lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Diamante, 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 diamante.